El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas, sean bienvenidos una vez más al Baúl de Pesquera. Los saluda su compañero Daniel Montaño y en esta emisión les hablaremos sobre la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Esperemos que sea de su agrado. Para comenzar, les presentaremos el contexto de la época. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. Al momento de hablar del país, antes de la expropiación petrolera, hay que señalar un amplio abanico de sucesos en el país, pues vale la pena recordar varios cambios de presidente entre 1930 a 1940. Justo antes de la llegada de Lázaro Cárdenas, con quien se daría el cambio a la duración de un presidente en el poder a 6 años. Fue durante la etapa de 1930. Se encontraba el poder Pascual Ortiz Rubio. En su mandato se expidió la ley sobre vías generales de comunicación y medios de transporte, siendo esto uno de los primeros pasos a la urbanización del país. Se instalaría la primera antena transmisora de televisión en México, lo que propició un fuerte impulso a la comunicación en el país. También se aprobaría la Ley de Trabajo, que incluye la obligatoriedad patronal de prestaciones sociales, y además de que esos años se promulgó una controvertida ley monetaria por la cual se desmonetiza el oro en el país. Después llegaría al poder Abelardo L. Rodríguez. Este presidente, el cual fue parte de la Revolución Mexicana, se caracterizaría por iniciar su mandato como un presidente interino. Durante su presidencia se promulgó una reforma antirreeleccionista a la Constitución, la cual evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular. Reformó la ley del patrimonio ejidal, además de crear el Banco Hipotecario de Obras Públicas, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Asimismo, envió al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y una ley contra los monopolios. Aparte de lo ya mencionado, hay que destacar que en su mandato se darían las primeras huelgas obreras en el país, además de presentarse conflictos con obreros y militares en los estados de Veracruz y Tabasco. Otro caso fue los trabajadores petroleros, los cuales conformarían su sindicato en 1935 y en 1936 estos se unirían al Comité Nacional de Defensa Proletaria, predecesor de la Confederación de Trabajadores de México. La industria petrolera de México se encontraba dominada por compañías extranjeras, por lo que los trabajadores de este sector ya tenían en su historia varios intentos de organización para formar sindicatos que defendieran sus derechos y les permitieran mejorar sus condiciones de trabajo. Fue hasta la llegada de Lázaro Cárdenas cuando finalmente la figura del presidente actuaría ante la exigencia del trabajador, en este caso los trabajadores del petróleo. Para el Baúl de Pesquera, Daniel Montaño. Alejandra Naranjo nos presentará su trabajo acerca de la formación del sindicato petrolero. Formación del sindicato petrolero. En 1938, la expropiación que hizo el general Cárdenas de las compañías petroleras, el control de una industria y marcó la defensa de la soberanía ante intereses empresariales. Abro comillas, aunque podemos rastrear los orígenes de la cuestión petrolera en los albores del siglo XX, cuando Porfirio Díaz dio títulos de propiedad a diversas compañías petroleras, la expropiación de 1938 tiene un origen inmediato en un conflicto de carácter sindical, cierro comillas. Desde 1909, cuando la compañía El Águila obtuvo registro en México, el trabajo en la industria petrolera estuvo dividido entre trabajadores nacionales, que usualmente radicaban cerca de terrenos de las compañías, y trabajadores extranjeros, mayoritariamente técnicos que llegaban a México desde sus países para ser coordinadores y directores de la actividad industrial.
Los trabajadores extranjeros ganaban en promedio el triple que los trabajadores mexicanos, sin contar las prestaciones. La igualación de pagos fue una demanda laboral de los trabajadores mexicanos. El año de 1936 fue clave en el ascenso del movimiento huelguístico. Estallaron las grandes huelgas de petróleos, ferrocarrileros, electricistas y obreros agrícolas, y se concretó el paro nacional del 18 de junio. Uno de los aspectos que trató Cárdenas respecto a la industria petrolera fue el aumento del salario mínimo. Esta política fue considerada por las empresas afectadas como discriminatoria. También retiró una concesión importante a El Águila, compañía petrolera que perteneció a extranjeros británicos, y decretó que los derechos de explotación se cobrarían retroactivamente. Abro comillas, los trabajadores petroleros habían intentado organizarse desde la lucha armada y los distintos gobiernos tuvieron fluctuaciones respecto a esos intentos. Carranza había suprimido la importante huelga de Tampico en 1919. Obregón y Calles mediaron los conflictos con una tendencia a favorecer los intereses de las compañías sobre el de los trabajadores. Fue hasta 1936 que, con el impulso cardenista a la sindicalización de las ramas productivas, que se unieron los diversos sindicatos locales de petroleros en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que de inmediato entró a la Confederación de Trabajadores de México. La fundación del STPRM obligó a las corrientes sindicales a perfilar un contrato colectivo único que acogiera a todos los trabajadores independientemente de en cuál compañía trabajasen. El trabajo fue presentado el 3 de noviembre de 1936 y uno de los puntos principales demandaba un aumento salarial que nivelara la remuneración de los nacionales con los extranjeros. El sindicato se sintió traicionado cuando Cárdenas declaró que las empresas deberían pagar conforme a sus posibilidades. Esa flexibilidad fue desdeñada por el capital petrolero, que a inicios de 1937 se declaró insolvente. 1937 vio el aumento de tensión en el conflicto. El STPRM hizo un paro laboral que produjo el desabasto de combustible en el país. Posteriormente emplazó a una huelga general, mientras el sindicato y la patronal llevaban el conflicto a las instancias pertinentes como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o la Suprema Corte. Las compañías ejercieron presión en la prensa escrita contra lo que consideraban un asedio a las inversiones y el capital por un gobierno dictatorial. Esa postura se enardeció cuando la JFCA dictaminó que si era posible para las compañías, abro comillas, aumentar los sueldos y prestaciones hasta 26 millones, cierro comillas, casi el doble de lo que estaban dispuestas a otorgar. Las empresas desacreditaron el dictamen, pero accedieron a una convención obrero-patronal bajo la supervisión del Departamento del Trabajo. Un segundo fallo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje corroboró su primer dictamen el 18 de diciembre de 1937. Esta vez las empresas dijeron ser víctimas de denegación de justicia y entraron en desacato de la ley mexicana. El 29 de diciembre buscaron ampararse ante el laudo de la JFCA y buscaron protección de sus representaciones diplomáticas, argumentando la falta de garantías con el capital y esgrimiendo en la prensa que los trabajadores de ese ramo eran los mejor pagados en el país. Su fuerza económica se manifestó en diversos desplegados y pasquines en contra del gobierno. En el primer bimestre de 1938, la CTM y la STPRM buscaron la forma de intervenir en las propiedades de las compañías. Ante tal posibilidad, las empresas desgastaron el debate en el desacato de las resoluciones de las autoridades laborales mexicanas. El 10 de marzo, las empresas fijaron una nueva oferta en 20 millones de pesos. El sindicato y el gobierno mexicano les rechazaron. El STPRM solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dar por terminado el contrato colectivo de apenas un año con las empresas. El gobierno declaró a las compañías petroleras en rebeldía y decretó en expropiación el viernes 18 de marzo de 1938. Para el baúl de pesquera, en colación con Alejandra Naranjo, Daniel Montaño. Luis Soto nos presentará la biografía de Lázaro Cárdenas.
El transcurrir del tiempo a través de nuestro reloj de arena solo se detiene para hablar de los protagonistas que han hecho historia. Biografía de Lázaro Cárdenas. Nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. Procedente de una familia indígena muy modesta, fue el mayor de los 8 hijos de Dámaso Cárdenas y de Felicitas del Río. Lázaro Cárdenas del Río recibió apenas una educación elemental. Acudió a la escuela hasta los 11 años. Con 16 trabajó de tipógrafo y más adelante en una oficina de Hacienda. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana, como sabemos que había estallado 4 años antes, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendería con rapidez. 10 años más tarde, era ya general de brigada. Durante la misma defendió la causa constitucionalista de Venustiano Carranza. Fue designado jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán, y resultó herido en la batalla de Huejotitlán, en el año de 1923. Lázaro Cárdenas saltó a la política bajo la protección de otro militar revolucionario, el presidente Plutarco Elías Calles. En 1928 fue elegido gobernador de Michoacán, cargo que aprovechó para realizar una importante labor reformadora que acreditó su valía política en todo el país. Creó numerosas escuelas, impulsó el reparto de tierras y promovió las asociaciones sindicales y la democratización de la universidad. Posteriormente fue ministro del Interior de 1930 a 1932 durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio y más adelante en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez fue ministro de Guerra. En 1934 ganó las elecciones presidenciales, siempre bajo la protección de Calles, que seguía ejerciendo gran influencia en la vida política mexicana. Pero, una vez en el poder, Lázaro Cárdenas se emancipó en su tutela y adoptó una línea política propia, más inclinada hacia la izquierda. Llegó incluso a expulsar el país a su antiguo protector, Elías Calles, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 1936. Creó el Partido Revolucionario Mexicano, que es antecedente al que conocemos hoy como el PRI, en el cual se integraron un amplio espectro de reformistas y progresistas, comunistas y socialistas, liberales radicales, la Confederación de Trabajadores Mexicanos y la Confederación Nacional de Campesinos. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello le enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. De estas realizaciones debe destacarse su ambicioso programa de reforma agraria. El gobierno de Cárdenas organizó el reparto de más de 18 millones de hectáreas entre los desposeídos mexicanos, casi el doble de lo que todos los gobiernos de sus predecesores juntos habían llegado a distribuir. Pero la distribución de tierras sin proporcionar los de infraestructura necesarios conduce a una agricultura de subsistencia en la que el campesino es capaz de alimentar a su familia, pero de no producir excedente para el mercado. De fundamental importancia fue asimismo la cuestión del petróleo, en la que Cárdenas mostró su valentía y supo mantenerse firme frente a Estados Unidos, cuando en 1938 anunció la expropiación de las compañías británicas y estadounidenses de petróleo, medida que contaba con el apoyo de todo el país. La reacción del capital estadounidense fue pedir a Roosevelt la intervención. El presidente Roosevelt, sin embargo, había defendido la no injerencia de los países vecinos con su política de buena vecindad. El gobierno de Cárdenas creó un monopolio estatal, Petróleos Mexicanos, conocido como Pemex, verdadero buque insignia de la nacionalización de los recursos, y logró, no sin ciertas dificultades iniciales, sortear el boicot internacional al petróleo de México. Más polémica fue la implantación de una educación socialista, término que quedó envuelto en la indefinición. Pero, aparte del problema ideológico, la educación se extendió por el país y llegó a sectores y a amplias áreas rurales que nunca había alcanzado. En 6 años se duplicó el número de escuelas. En la lucha contra los fascismos, cuyo auge llevaría a la Segunda Guerra Mundial, fue significativa la acogida que Cárdenas dispensó a los refugiados republicanos españoles que, perdida la guerra civil en 1939, huían del régimen de Franco. Cárdenas dejó la presidencia en 1940, pero no la vida política, en la que siguió ejerciendo considerable influencia. Promovió la candidatura de Manuel Ávila Camacho, que le sucedió en el periodo 1940-1946.
y él mismo aceptó el cargo de ministro de la Guerra entre 1942 y 1945. También colaboró con el presidente Adolfo López Mateos durante el sexenio del 58 al 64. Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970 a causa de cáncer. Para Baúl de Pesqueira, Luis Alberto Soto Ruán. Seguimos con Juan Olea, quien nos hablará del discurso de Lázaro Cárdenas. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Discurso de Lázaro Cárdenas sobre la expropiación petrolera. La noche de aquel viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa y la radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos. Se explicaría pues la expropiación de las empresas petroleras instaladas en el país mexicano. En aquel mensaje se manifestarían aspectos como el problema que las compañías petroleras plantearon al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impulsó el más alto tribunal judicial, el cual no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debía resolverse con urgencia, ya que era del interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exigía. Además, era del interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que vivían en la República y que necesitaban de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Era la misma soberanía de la nación que quedaba expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trataba de un caso evidente y claro que obligaba al gobierno de Lázaro Cárdenas a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por tal motivo se planteó así la única solución que tenía este problema. Se pidió a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo esa resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Sin embargo, este hecho trajo como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones era urgente que el poder público interviniera con medidas adecuadas para impedir que se produjeran graves trastornos interiores que hacían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras, así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contenían los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que podían causarle a las propiedades en perjuicio de la colectividad. Obligaron, pues, al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Por lo tanto, se expediría el siguiente decreto. Cito, artículo 1. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalación, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Compañía Naviera de San Cristóbal, Naviera San Ricardo, Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Richmond Petroleum Company, California Standard Oil Company, Compañía Petrolera El Águila, Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, Sábalo Transportation Company, Clarita y Cacalilao. Artículo 2. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda, como administradora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes materiales de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo.
Artículo 3. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas. Fue conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en plazo que no excederá de 10 años. Para el Baúl de Pesquera, en colaboración de Juan Olea, Daniel Montaño. Para finalizar, Víctor Cervantes nos hablará sobre Lázaro Cárdenas en los medios de comunicación. Lázaro Cárdenas en los medios de comunicación. El general Lázaro Cárdenas, quien propusiera fin al maximato, expropiaría el petróleo mexicano y lograra el reparto agrario, no se salvó de aparecer en el melodrama casero. En la telenovela Senda de Gloria, donde fue encarnado por el primer actor, Arturo Bernstein, en palabras del histrión, cito: abro comillas, Raúl Araiza confió en mí para el personaje de Lázaro Cárdenas. Yo tenía la edad en ese momento que tenía el general cuando fue presidente de México. Cierro cita. Senda de Gloria fue la mejor telenovela histórica producida en México, llevándose a cabo en 1987. Su éxito fue a tal grado que el año siguiente, 1988, se retransmitió. Pero desgraciadamente coincidió con el proceso de elecciones en el país, donde Carlos Salinas de Gortari peleaba contra Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas. Entonces censuraron la parte del cardenismo. Enrique Krause y Fausto Cerón Medina fueron los asesores históricos del melodrama, el cual estuvo muy bien documentado. En entrevista con Alejandro Galán, Arturo Bernstein dijo lo siguiente, cito: yo hablé con el maestro Krause antes de empezar a filmar. Él me dio biografía del poder, que todavía no se leía en la prensa, para yo poder investigar el trabajo de Cárdenas de todas maneras. Había investigado muchísimo sobre él, me llena de orgullo que si lo prohibieron es que quiere decir que estaba bien hecho. Si no, no les hubiera importado tanto censurado, me parece que fue un error del Estado, y que Televisa tuvo que aceptar en su momento, cierro cita. El serial televisivo retrata la revolución ya no con la visión oficial, donde solo hay dos villanos que eran el viejo caudillo Porfirio Díaz y el chacal Victoriano Huerta. Todos los demás son héroes de la historia del país, a pesar de contar con contradicciones tremendas. Pero Televisa sucumbió ante el empuje de la censura de los intereses de los gobernantes, cuando debieron ser más abyectos, dado que la censura no lleva a nada. La ya mencionada entrevista termina con las palabras del histrión, cito: yo hablé después de hecha la novela con Cuauhtémoc. Me mandó decir que doña Amalia, la esposa del general, estaba contenta con lo que yo había hecho, que el trabajo que había hecho le había parecido verosímil. A eso aspiramos los actores, no a la incertidumbre de la historia, sino a la verosimilitud de la fábula. Cierro cita. El novelista histórico Pedro Ángel Palú escribió Tierra Roja, la novela de Lázaro Cárdenas, donde tenemos una pequeña biografía de este gran presidente. El autor logró hacer una reseña biográfica muy balanceada, destacando las grandes virtudes de este hombre, dejando entrever su gran capacidad para aprender, a pesar de tener muy poca preparación, pero siendo un gran lector, a pesar de su vida a veces convulsiva y siempre muy ocupada, consiguió una visión muy amplia de los problemas y de sus soluciones. Destaca su vida parca, a veces estoica, y su tenacidad. Cierro cita. En unas cuantas páginas se relatan todas las dificultades a las que se enfrentó para desarrollar su mandato, dificultades al interior y exterior, consiguiendo cambiar muchas cosas, aunque no todos los cambios fueron perdurables. Cito: Tierra Roja utiliza un recurso muy interesante, narra hechos policíacos contemporáneos que no sabemos muy bien si son reales o producto de la ficción, pero consiguen un relato más ágil, siempre entrelazado con los hechos históricos. Particularmente curioso es el relato de la novia de un periodista, secuestrada por el general Zedillo y rescatada cuando acaban con el militar golpista. Cierro cita. La historia comienza con el presidente Cárdenas tomando posesión en el Estadio Nacional en 1934. Al momento de hacerlo, de algo está seguro, que lo último que el país necesita es otro caudillo. La revolución había terminado, pero sus ideales seguían sin cumplirse aún. Faltaba paz, justicia, un orden institucional, pero fue su gobierno el que permitió la entrada al México moderno. Con el reparto agrario, la expropiación petrolera y el apoyo a la lucha sindical, mientras él se enfrentaba al intervencionismo americano y las traiciones de los viejos revolucionarios, liderados por el jefe máximo Plutarco Elías Calles, Filiberto García,
quien fuera el detective de la policía secreta que desenmascaró el célebre complot mongol. Ahora investiga los casos más siniestros, desde los crímenes de la Nota Roja hasta el asesinato de Trotsky en Coyoacán. Entre cameos de los artistas del momento como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Agustín Lara, incluso el muralista Diego Rivera, Tierra Roja contó con una acertada mezcla de ficción histórica y realidad novelada, llevándonos a revisitar, cito, ahora que el petróleo vuelve a ser tema, cierro cita, el sexenio de ese hombre valiente que también fuera conocido como el Tata Lázaro, un verdadero estadista de quien hoy en día tendríamos mucho que aprender, destacando muchas de sus virtudes, pero una quizá la más importante, su voluntad de formar instituciones, una que quizá a algunos de nosotros no nos quede tan clara. Por el baúl de Pesquera, en colaboración con Víctor Cervantes, Daniel Montaño. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesquera, enriqueciendo la historia en Sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesquera se despide de ustedes Daniel Montaño. Hasta la próxima emisión. Que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.